Namaste, buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Club de Lectura, otro domingo compartiendo las enseñanzas de nuestro maestro Shani Shaktiananda, principalmente a través de sus artículos en su blog. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que nos puede seguir ayudando en esta temática, ¿no?, que hemos estado manejando en el Club de Lectura desde sus inicios, en agosto de este año, cuando estábamos hablando de cómo abordar los problemas, ¿no? Me parece muy interesante que todos los que estamos aquí presentes mantengamos en mente todo lo que hemos estado conversando, porque este tema, al igual que todos los que hemos estado tratando, pues tiene conexión con lo que hemos estado conversando. Hemos hablado mucho de contenernos, de tratar de que nuestros sentimientos no sean complicados para no complicar más la situación que nos aqueja. Y bueno, eso es un tema muy grande y hay muchísimos artículos en el blog del maestro, y nosotros seguimos como cada 15 días en nuestro club de lectura conversando sobre ese tema. El día de hoy vamos a leer algo, un artículo muy bonito que además tiene un clarísimo basamento bíblico, que espero que para todos nosotros sea algo que nos mueva y que nos lleve a reflexión. Entonces, sin más preámbulos, vamos a compartir el artículo, que ya lo tenemos aquí abierto en el computador, y tiene este nombre, se titula La magia del corazón. Voy a comenzar a leer yo, soy Blanca, para los que no me conocen, y luego Bárbara, que es otra discípula del maestro Shani Shaktiananda, va a continuar con la lectura de este artículo. Comienza de la siguiente manera. La magia del corazón. Autor Shani Shaktiananda. Constantemente esperamos que algo ocurra o que alguien haga algo para poder tener la realidad que queremos. Incluso esperamos que Dios intervenga y nos arregle la vida. Pero debemos terminar de entender que lo único que puede cambiar nuestra realidad exterior es nuestro cambio interior. La mayor parte del esfuerzo para cambiar nuestra realidad debe ser hacia adentro de nosotros mismos, no hacia afuera. Pero nuestra cultura, la modernidad, nos ha enseñado mal. Nos ha hecho creer que lo que nos sucede se construye con nuestras manos y con nuestra mente, y no terminamos de creer que nuestra realidad responde a nuestro corazón. Esta es la verdadera magia. Ok, continuamos. Aquí está. Y dice así. Primer libro de Samuel 16:7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo le he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. No terminamos de creer que lo que nos rodea se modifica automáticamente en función de lo que sentimos en nuestros corazones. Entre nuestros corazones y nuestra realidad hay una realidad directa, nunca inversa. Por lo tanto, la forma de tener una realidad en paz es teniendo un corazón en paz. ¿Quieres entonces tener mayor paz? Hay una única forma, pasando de ser tan humano mental a ser más humano espiritual. Para eso debes crecer espiritualmente, tarea que se hace únicamente en los escenarios apropiados. Cuando Dios comienza a morar en tu corazón, se vuelve muy difícil tener sentimientos complicados. No es lógico ni coherente tener a Dios en el corazón y a la vez mantener sentimientos de rabia, tristeza, indignación, resentimiento, revancha, frustración, desolación y venganza. Cuando comienzas a tener a Dios en el corazón, comienzas a tener paz, incluso en las situaciones más difíciles.
Esto se puede tomar como medida de lo espiritual que somos. Y entonces, con Dios en tu corazón, comienza a suceder la magia y tu realidad comienza a cambiar para mejor. No es fácil, pero es cierto que es 100% posible cambiar hacia una realidad más confortable. Si nos enfocamos a corregir y a contener nuestros sentimientos y emociones poco armónicos, aunque tengamos razones humanas para sentirnos de esa forma, lograremos más de lo que hemos logrado hasta ahora. Queremos creer en la magia, pero no creemos que ésta sale de un corazón apaciguado por el espíritu. Si te interesa que tu espíritu te dé paz y a tu corazón puedas construir, si te interesa que tu espíritu le dé paz a tu corazón y puedas construir la realidad que mereces, búscame. Para eso estoy aquí. Dios te bendiga. Namaste. Shani Shakti Ananda. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Bárbara, como Blanquita ya me había presentado. Y esta fue la lectura La magia del corazón que decidimos compartir con todos ustedes este domingo. Una lectura muy cortita, por lo que acaban de ver, pero en mi opinión muy importante y llena de provecho. Para mí es una de las lecturas, una de mis lecturas favoritas, porque al yo haberle leído por primera vez fue impactante. Creo que es una de las más importantes. Vamos a que aquí me está comentando, creo que es Olimpia, que no me escucha. Seguramente es porque estás entrando. Ahora sí me debes escuchar. Ajá, continuamos. Esta para mí es una de las lecturas más bonitas de nuestro maestro. Bueno, no puedo decir, todas son bonitas y todas son súper importantes. De verdad que cada una es especial. Pero esta lectura yo creo que rompe muchos esquemas en nosotros. Y uno muy importante, que es que nuestra realidad la creamos con nuestros sentimientos y no con nuestra mente. Y al nosotros llevar y aprender a construir o mantener nuestro corazón en armonía con sentimientos, valga la redundancia, armoniosos, pues nuestra realidad va a mejorar. Y yo creo que eso es algo que en su momento para mí fue una verdad que me golpeó la cara y fue grandioso porque no sabemos o no concientizamos lo que en realidad sentimos en cualquier momento, con cualquier situación. Y hay dos cositas muy bonitas del artículo que a mí me gustaron mucho, que una es que te enseña que Dios, que mientras tengas sentimientos complicados en tu corazón, no puedes tener a Dios. Las dos cosas no caben en el mismo lugar, ¿no? Y eso es verdad. O sea, no podemos, no es lógico que en un corazón donde se aferre o donde crezcan sentimientos de rabia, sentimientos malos, sentimientos que nos hagan sentir mal a nosotros y incluso a los que están a nuestro alrededor, a la vez podamos tener a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros, sí, yo estoy con Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, Dios es lo primero para mí? Pero entonces albergamos en nuestro corazón sentimientos tan feos, porque al de al lado le tenemos rabia, porque este nos hizo una cosa y que injusto, como él me va a hacer eso no se hace. Yo pienso que esa es una de las cosas que más me gustó de esta lectura. Y otra de las que también me gustó fue cuando dice que, déjame ver si la consigo por aquí, que Blanca la está colocando, dice que aunque tengamos razones humanas para sentirnos de esa forma, esa es la parte, ¿no? Dice, no es fácil, pero es
100% posible cambiar hacia una realidad más confortable si nos enfocamos en corregir y contener nuestros sentimientos y emociones poco armónicos, aunque tengamos razones humanas para sentirnos de esa forma. Muchas veces nosotros estamos en razón, ¿no? De quizás sentirnos mal por alguna situación, porque alguien me dijo algo feo, o porque alguien me hizo algo que no era justo, porque se metieron conmigo, porque el de al lado está pendiente de pisar al que tiene para estar más arriba. O sea, ese tipo de cosas que muchas veces nosotros justificamos y que está bien. O sea, uno dice, bueno, yo tengo razón, yo tengo razón en lo que siento y en sentirme rabia y en sentirme triste y en sentirme molesta. Pero muchas veces eso, o sea, sí, tenemos la razón, pero a pesar de que eso es un sentimiento que podemos justificar, nos está dañando y hace que no tengamos a Dios en nuestro corazón. Entonces ese es otro punto que también me pareció muy importante. No. Tú no operes, mami. Que aunque tengamos razones para sentirnos de esa manera, pues a pesar de eso, simplemente no nos estamos ayudando. O sea, el justificar, el tener un sentimiento y justificarlo, pues simplemente no nos ayuda en nada, ¿no? Esa es, creo que una de las frases que más me gustaron del artículo. No sé si Blanca o alguien más quiere compartir. Recuerdo también que en cualquier momento pueden abrir el micrófono, levantar la mano, o si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que les haya gustado de la lectura, pueden hacerlo en el momento que deseen. Namaste, buenas tardes por acá. Namaste, adelante. Saludos a ti y a Blanquita. Sabes que, al igual que tú, para mí este artículo también fue de esos cuando uno dice, wow, como nos dice nuestro maestro. Sobre todo porque en mi caso, yo tenía mucho tiempo como que buscando, no había charla, no había taller, no había libro que yo no me devorara, y más cuando decían, pide y se te dará, el pensamiento positivo, lo que piensas es lo que creas, creo que era, hasta se me olvidó la cosa, creo que era así. Y cuando uno se expone a escenarios realmente espirituales, con un maestro espiritual encarnado y que te dice estas cosas que quizás uno las ve por allí y, bueno, sí, está bien, pero las están totalmente sustentadas, en este caso por nuestra Sagrada Biblia, que son escrituras sagradas, como lo hemos aprendido. Entonces, ahí es donde empieza, como dice, como se llama este artículo, esa verdadera magia. Uno definitivamente comienza a darse cuenta que lo único que te va a acercar a Dios primero y a las cosas que tú merezcas, ¿no? Por ponerle un nombre, es sencillamente lo que tengas en tu corazón. Nada más. Entonces, claro, no, es magia porque uno se da cuenta de qué es lo que debe hacer. Ya, por supuesto, después viene todo un trabajo de uno empezar a tener un corazón limpio, deslastrarse de sentimientos y cosas que, bueno, condicionamientos, lo que uno trae. Pero ya tienes, como quien dice, la respuesta a lo que uno busca, ¿no? Y es lo que para mí este artículo es lo mágico. Hay una parte donde dice que entre nuestros corazones y nuestra realidad hay una realidad directa y nunca dispersa, ¿no? Por lo tanto, la forma de tener una realidad en paz es teniendo un corazón en paz. Entonces ahí tú dices, wow. Y entonces cuando uno no ha tenido o a veces hace el esfuerzo por tener ese corazón en paz y uno lee esto, entonces uno dice, wow, con razón. Con razón. Bueno, era eso que quería compartir con ustedes. Gracias, Griselida. Sí,
Así es como dices, es wow. Y ahorita con tus palabras recuerdo, ¿no? Es inevitable recordar la primera vez que yo leí este artículo también. Y, y si bien es importante recalcar y resaltar que el hecho de mantener un corazón en paz y cultivarlo con sentimientos armoniosos no es nada fácil, porque muy bien pudiéramos decir que bueno, que yo puedo empezar a controlar mi corazón cuando el vecino se monte en el ascensor y no me dé los buenos días. ¿Ok? Eso es, quizás es algo más sencillo y uno con esas pequeños esfuerzos empiezas de alguna manera a cambiar tu conducta y la manera en la que sientes. Pero hay situaciones en las que en verdad se escapan de nuestras manos y que son muy difíciles de hacer. Cuando el maestro siempre lo dice, ¿no? Cuando una persona te mata un hijo o cuando en verdad una persona te roba o, o cuando una persona te hiere muy fuerte, es difícil, es sumamente difícil hacerlo y por eso es la importancia de un maestro espiritual. Yo se los doy como consejo. Esos pequeños esfuerzos simples de nuestra vida cotidiana, si empezamos a intentar, como tú dices, deslastrar y dejar a un lado esos sentimientos complicados, tú puedes empezar a ver cómo la magia del corazón va a empezar a actuar en tu vida. Esos pequeños cambios que podemos hacer se van a notar. Se los digo yo que yo empecé así. Yo dije, bueno, pero es que si es así, si Dios escucha nuestros corazones, pues yo voy a empezar a intentarlo, quizás con las cosas que están medianamente a mi alcance, que puedo empezar a hacer, ¿no? Que son esas pequeñas cosas. Y en realidad funciona. Tú ves cómo tu realidad y las complicaciones de tu día a día empiezan a fluir, ¿no? Pero muy bien, no solo esto es todo, ¿no? Es lo que digo, es importante recalcar y resaltar que es importante el acompañamiento de un maestro espiritual y de un escenario acorde a esto, porque es como digo, sin un maestro espiritual no vas a poder llegar a lo verdaderamente importante. Nosotros podemos arrancar como un primer paso, pero de verdad que es importante el acompañamiento y para eso están los maestros espirituales. Y fue una verdad, como dice Griselda, fue wow, o sea, en verdad es la fórmula, en verdad es las respuestas a muchas cosas que quizás muchos de nosotros buscamos. Eh, Creo que hay una... Por aquí tenemos a Luzmar con la manita levantada. Luzmar, cuando quieras. Namaste, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Ah, chévere. Bueno, quería acotar que cuando yo comencé a seguir al maestro, yo fui a verlo por Zoom, estábamos en plena pandemia y comencé a escuchar charlas y una de las cuestiones que él le enfocaba mucho era el mantener el corazón limpio. Y yo decía, ajá, ¿y cómo es eso? ¿Y cuál será la fórmula? ¿Y cómo se empezará? El maestro dijo que uno tenía que estar en crecimiento espiritual, que eso era poco a poco, pero una de las cosas que a mí me gustó mucho, de hecho él tiene unos carteles referente a eso, es que uno no puede dejar de actuar. O sea, uno tiene que actuar, pero siempre sin odio, sin resentimiento, sin rabia, sino actuar sencillamente porque tenemos que hacer lo correcto porque corresponde. Y de allí yo empecé y una de las cuestiones que él me dijo, que fue que cuando yo comencé a aplicarla, fue, comienza a atajar. Si te va a pasar algo, atájalo. Piénsalo primero, frénate. Y por ahí fue que yo comencé. Bueno, todavía lo hago a veces. Eso fue para mí muy importante porque cada vez que yo de repente iba a actuar y me llenaba así como, me tajaba, me controlaba. Trataba de respirar profundo. Ah, bueno, ok, voy a actuar. Y creo que es poco a poco cuando se piensan a manifestar lo que nosotros conocemos como dones espirituales, es poco a poco, es un proceso, ¿no? Es un proceso individual. Pero eso para mí fue una de las cosas más importantes que el maestro me dijo
antes, mucho antes de ser discípula de él. Gracias. Gracias, Luzmar, por tu intervención. Es verdad lo que dices. Esa es una manera de empezar un poquito a atajarnos a esos sentimientos complicados. Creo que tenemos aquí más manitos levantadas. Isadora, creo que tiene la mano levantada. Cuando quieras, Isadora, puedes compartir con nosotros. Sí, namaste, buenas tardes. Namaste. Les quería comentar, antes de yo iniciar el camino de crecimiento espiritual, ya yo conocía, ¿ok? Toda esta filosofía de vida, porque de hecho te lo dicen en las diferentes corrientes de religiones, en la hinduista, en el budismo, en el Corán, en la misma iglesia católica te lo dice el cura, que uno tiene que limpiar su corazón. Pero yo pensaba que lo podía hacer sola, ¿ok? Y era un constante intentar. Yo decía, tengo que tener el corazón limpio, pero la pregunta es ¿cómo? Porque el problema real a mí me parece que es que uno siempre intenta hacer las cosas desde la mente, ¿ok? Y la mente no entiende eso, porque la mente no siente. Entonces, claro, al uno intentar manejar los sentimientos desde la mente, es imposible, porque la mente no siente, a pesar de que nuestra sociedad, nuestra manera de vivir, nuestras costumbres, todo nos haya obligado a comenzar a sentir con la mente. Eso es imposible hacerlo realmente, ¿ok? Por allí el maestro también nos enseña que eso se llama pseudosentimientos, comenzar a sentir desde la mente. Y es sumamente importante encontrar un maestro espiritual, porque a mi parecer, desde que yo estoy en este camino y comencé a entender un poquito de qué se trataba, me di cuenta que es que el maestro espiritual te despierta el alma. Y tú sin él no puedes despertar solo, porque es como que si tú estuvieses desde que naces, un poco como la película Matrix, que Neo estaba conectado a una máquina y no lo sabía. Y tuvo que tomar una pastilla para poder despertarse. Eso es lo que hace un maestro espiritual, despertarte. Y ahí, cuando ya estás despierto, y él como quien dice comienza a darte esas poquitas fórmulas, ese métete por aquí, no hagas esto, como dijo ahorita Luzmar, el atájate cuando vayas a sentir algo. Allí es que uno comienza, como quien dice, a entender, porque se entiende solo cuando se vive, el tener el corazón un poquito más atajado, por no decir totalmente limpio, porque esto es un proceso, ¿ok? Y es una constante. Y sin un maestro espiritual, yo particularmente no pude lograr este proceso. Y de hecho, ayer lo hablaba con una amiga que ella me decía que ella me sentía muy tranquila y ella seguía alterada por el tema de la pandemia. Yo le decía, pero es que lo que tú necesitas es un maestro espiritual, porque la mente sabe mucho, ella lee muchísimo, al igual que lo hacía yo, lee muchísimo, pero es que la mente jamás va a poder entender las cosas del corazón. Y la única forma de que lo hagas es con el alma despierta. Y el único que es capaz de despertar tu alma es un maestro espiritual. Entonces, por eso a mí me parece que es tan importante, ¿ok? El poder para comenzar a vivir de corazón realmente limpio es tener un maestro espiritual de la mano, allí metido como quien dice en la candela con él en los escenarios. Porque uno solo jamás va a poder, porque la mente no es capaz de hacerlo. Gracias, namaste. Muchas gracias, Isadora. Tenemos también a Rosaria, aquí por el orden que me aparece. Rosaria, cuando quieras. Namaste, buenas noches.
Bueno, solo quería acotar que para mí fue importante haber encontrado a mi maestro porque él, eh, a nuestro maestro, porque ¿qué sucede? Para poder entender que tenemos que tener el corazón limpio, no es nada que podamos entender tan fácil, ¿no? Tener el corazón limpio tiene como muchas cosas, ¿no? Y como dicen ustedes, ¿cómo se tiene el corazón limpio si tenemos de pronto tanta gente a los lados que no lo saben y que por supuesto tú sientes que hacen las cosas de una forma diferente, ¿no? Hay algo que yo siempre tengo presente ante todo momento y es una frase del maestro que para mí es el día a día, ¿no? Y es que cada quien da lo que puede con lo que tiene, ¿no? Cuando yo veo a alguien difícil a mi lado, que veo a alguien que está haciendo algo eh, en deterioro de algo, ¿no? O de mí, pienso eso, ¿no? Yo pienso de verdad, esa persona a lo mejor no puede dar más, porque ella no tiene más para dar. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a ella de pronto que lo está haciendo bien o mal? De pronto está dando lo mejor de ella, pues simplemente es lo mejor que puede hacer. Y eso me ha ayudado muchísimo, me ayuda muchísimo a mantener el corazón limpio, ¿no? Porque ahí es como un atajarse de pronto, ¿no? Tú dices, oye, si tú piensas que cada persona, el ejemplo que pone el maestro del niño con el síndrome de Down, que ese ejemplo para mí es fantástico porque un síndrome de Down es algo que una persona no sabe lo que hace, ¿no? Y si de pronto un niño con síndrome de Down, él dice, estás en un restaurante él es el que sirve la comida y te tira la comida encima, ¿qué harías tú en ese momento, no? Eso es más o menos eso. Entonces tú, ¡ay, Dios mío, pero es un síndrome de Down, ¿cómo le voy a decir yo nada si él no me va a entender? Y así mismo yo me llevo, ¿no? Y gracias a Dios y a que lo conocí y a que estamos en este camino juntos y hemos aprendido tantas cosas, es que, es que bueno, uno puede de pronto aprender así a tener un poquito el corazón limpio y eso es una forma de como de atajarse, ¿no? Oye, no puedo ponerme, engancharme con este señor porque de pronto no maneja nada, ¿no? No maneja ninguna situación y a lo mejor ni siquiera me va a entender si se lo quiero explicar. Entonces simplemente quedarse callado y continuar, ¿no? Y, y eso me ha ayudado. Eso quería decir, como para ampliar un poquito la forma como yo he aprendido un poquito a tener el corazón limpio. Muchísimas Bueno, gracias, Rosaria. Muchísimas nada. gracias. Muy útil, muy bonito. Ya le vamos a dar la palabra a Daniela, pero me encantó lo que dijiste porque nos acabas de definir uno de los dones espirituales que mencionó Luzmar también y que sería un tema súper chévere que pudiéramos tratar aquí en el Club de Lectura. A petición de nuestros seguidores, ya ellos nos dirán si les gustaría. Creo que los dones espirituales son un tema muy hermoso y tú acabas de definir uno que es bellísimo, que es la compasión y que nuestro maestro nos lo resume como lo acabas de decir. Me encantó realmente tu explicación, Rosaria. Bueno, Daniela y luego Griselida. Gracias por intervenir. Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Me oyes? Sí, te ¿Me oyes? escuchamos, Daniela, gracias. Sí, te escuchamos perfecto. Yo lo que quería comentar era lo siguiente. Cuando yo conocí al maestro ya por allá en el 2019, cuando por primera vez vi el templo, yo asistí a unas cuantas charlas presenciales antes del COVID y todo esto con el maestro. Y en un momento él tocó el tema del corazón limpio. Ese tema al inicio yo no lo entendí. Luego empecé a entrar en la escuela del alma y llegué al tema de pseudosentimientos.
Y él dijo, ese tema tocó bastante la fibra porque por fin dijo algo que para mí tenía sentido, que era que la mente no era la que creaba la realidad, sino los sentimientos. Eso yo no sabía describirlo tal cual como él lo hizo en ese tema, pero sí lo tenía, o sea, lo tenía en cuenta porque a veces una situación que a ti te fuerza mucho, tú muchas veces puedes saber cuáles son las soluciones a tratar para dicha situación, algo que te desagrade. Tú puedes pensar en varias soluciones, pero aunque pienses en esas soluciones, a ti te está generando una emoción en específico y esa emoción te afecta a ti. Tú puedes entrar en debate con una persona sobre un tema que no te gusta, la persona te insulta y tú puedes pensar en varias formas de cómo tratarlo. Pero si el sentimiento que te generó a ti fue rabia o desencanto u otra cosa, a pesar de que yo pensé en las posibles soluciones, el sentimiento que me generó fue ese. Y yo decía, cónchale, bravo, por fin algo que sí me causa sentido. La mente no es la predominante, son los sentimientos. Pero yo decía, ¿y cómo uno tiene el corazón limpio? Eso no sé cómo uno lo logra. Entonces, yo también volví a oír esa frase que dijo Rosaria, que Rosaria o Isadora, que fue que atájalos. Cuando ya sepas que algo viene, piensa cómo vas a reaccionar. O sea, ten en cuenta cómo vas a reaccionar. Hay veces que las situaciones se van al borde y en realidad accioné antes de siquiera cuidar mi corazón. Pero hay otras veces en las que uno logra de verdad hacer lo que el maestro dice. Yo creo que al igual que todos aquí, yo también antes de encontrar al maestro leía muchos libros de autoconocimiento, de los cuales ellos tienen una particularidad, que es que a pesar de que te dan bastante información que es muy buena para la vida, no todo lo logras asimilar. Son de todas las páginas puedes llegar a asimilar unas pocas que en verdad resuenan contigo, pero lamentablemente no logras asimilar toda la información. En cambio, con el maestro es una cosa distinta, porque él te explica y uno ya hace el esfuerzo. Ahorita que yo apenas estoy entrando a hacer en todo el grupo de evolución consciente, apenas estoy entrando. Y sin embargo, como persona fuera del templo, solamente oyendo Zooms y estando en presencia de todo lo que hacen los discípulos, cónchale, se ve una diferencia. Imagínate lo que hace uno estando adentro. Bueno, eso era todo lo que quería comentar. Gracias Daniela. Sí, ciertamente lo que tú dices, ¿no? Estos libros que nosotros hemos leído para tratar de encontrarle un sentido a la vida, sí contienen muy buena información, pero como decimos mucho dentro de nuestro grupo de evolución consciente, ¿cómo llevamos todo eso a la práctica? Muchas veces es difícil porque estamos nosotros por nuestra cuenta. Entonces, eso era lo que yo te quería acotar y por supuesto, como ya se ha dicho, nuestro maestro nos ayuda de muchas formas a lograr esto de mantener el corazón limpio, esto de no ser reactivos. Y bueno, ya le voy a dar la palabra a Grisélida. Grisélida, cuando tú quieras, te escuchamos. No, Blanquita, salió la mano allí, pero fíjate que bueno, no, nada es casual. Importante lo que dice Daniela y lo que ha dicho cada una de mis hermanas espirituales, y ojalá que estén personas aquí que se permitan experimentar, ¿no? Por decir una palabra, estos escenarios de la mano de un maestro espiritual. Tú decías algo que también uno dice, wow, ¿qué son los dones espirituales? Hay una frase, me disculpa el maestro, yo no recuerdo porque hay cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no?
es una frase que acompaña mucho todo lo que es el tema de la compasión. Y cuando uno está en un escenario de la mano de un maestro, todos los espacios, todas las vivencias que uno puede tener, definitivamente son para que nosotros podamos experimentar esa magia que hay en nuestro corazón. Eso solo nunca lo podemos hacer porque decía Daniela, los pseudosentimientos. Bueno, eso es una tela larguísima para cortar. Yo siempre digo que habrán sentimientos que me queden por otra vida, porque es así, pues, o sea, es de mucho esfuerzo y bueno, a veces es mejor uno dedicarse, como nos dice nuestro maestro, a uno solo, ¿no? Y ya estaremos haciendo bastante en esta vida. Pero esa magia del corazón definitivamente va acompañada de la compasión y de todo lo que un maestro espiritual nos puede a nosotros mostrar, nos puede enseñar, nos permite que lo vivamos en carne propia y que nosotros podamos cada día darle gracias a Dios. Por eso esa frase tan hermosa de nuestro maestro, amar es brindar a los demás momentos en los cuales ellos puedan dar gracias a Dios. Yo creo que esa frase cierra muchísimos dones espirituales y bueno, esto es apoyando el próximo tema de dones espirituales. Tienen que traerlo, Blanca y Bárbara, porque yo que he leído mucho o leía, ya leo puro SSA, pero yo nunca vi nada de esos dones espirituales en ninguna parte, en ninguna parte. Y bueno, es bonito uno poder escuchar a una Daniela que dice eso, hace referencia a cómo ella se dio cuenta de eso tan mágico en los escritos de nuestros maestros y en sus enseñanzas. Gracias, Blanquita, y gracias, Bárbara, de verdad, por estos espacios. Gracias a todos por sus intervenciones. Estamos súper complacidos de que se animen a participar. Antes de darle la palabra a Isadora, me voy a permitir leer el chat, porque también tenemos comentarios por aquí. Nos dice Doralis: Namaste, buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por permitir este espacio del Club de Lectura bajo las enseñanzas de nuestro maestro, de nuestro gurú, Shani Shakti Ananda. Nos dice Gilda: buenas tardes, Namaste. Nos dice Mercedes: gracias por compartir, por darnos herramientas, bendiciones. Gracias, amén. Mercedes. Antonella nos dice: Namaste, buenas noches. Mercedes nos dice: qué hermosa toda la sabiduría de nuestro maestro. Dice Rosaria: Namaste, buenas noches. Dice Mercedes: qué tan cierto como dice el maestro que los buenos sentimientos de nuestro corazón saldrán de un corazón humano espiritual. Antonella nos dice lo que nos comentó Rosaria: esto me hace recordar lo que el maestro siempre nos dice. No es lo mismo que dijo Rosaria. Esto me hace recordar lo que el maestro siempre nos dice: no deberíamos invitar a Dios a nuestra casa si la tenemos sucia o desordenada. Wow, esto también es clave, súper, súper clave. Por eso lo que resaltaba Bárbara, de que no es lógico tener dentro de nuestro corazón sentimientos poco armónicos como odio, resentimiento, y decir que tenemos a Dios, porque esa no es una casa adecuada para que Dios esté allí. Entonces, súper en el clavo lo que nos dice Antonella. Mercedes: gracias, Blanca y Barbarita, por darnos la oportunidad de compartir este hermoso escrito. Pues gracias a ustedes por estar aquí. Nos dice Ana Juliet: Namaste, buenas tardes. Cuando hablamos de corazón limpio es muy sutil, porque se piensa que tener el corazón limpio es no odiar o tener rencor. Se piensa que son los únicos sentimientos que lo pueden ensuciar, y no es así. Exactamente. Nosotros podemos también compartir en el grupo que tenemos otras lecturas, otros videos, sobre todo para las personas que se están recién incorporando a nuestro chat del Club de Lectura. Por allí les vamos a empezar a compartir mucho material. Lo hemos hecho, y los que están incorporándose, pues seguiremos compartiéndoles material que nos amplía muchísimo todos estos temas y que son súper interesantes. Dice Mercedes: es imposible andar este camino sin el acompañamiento del maestro.
Y nos comenta Ana Julie que, por ejemplo, las expectativas pueden ensuciar nuestro corazón, las cosas del día a día. Sí, ciertamente el maestro nos ha explicado que cuando tenemos expectativas, sobre todo expectativas así demasiado grandes de las cosas, podemos estar ensuciando un poco la energía del corazón. Y ahora sí, Daniela, sí, Isadora bajó la mano. Creo que sí. Sí, para no interrumpirte, Blanca. Ajá. Un poco para complementar lo que decía Griselida, de que el maestro nos enseña a mantenernos, como quien dice, de corazón limpio. Y un poco retomando lo que lo que leyeron ahorita en el escrito, es que las leyes universales, por lo menos en el tema de la ley de atracción, se ve ahorita mucho que uno lee la ley de atracción y te explican la ley de atracción, pero cómo está realmente la sociedad, a pesar de tener el conocimiento de la ley de atracción. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente no, las personas no están utilizando el corazón. Y cuando tú estás en un escenario de crecimiento espiritual y comienzas a estar de la mano con el maestro, ya automáticamente la ley de atracción te cambia y tú ves que comienzan a manifestarse las cosas por sí solas. Entonces, muchas veces las personas, en vez de enfocarse en aprender de ley de atracción, deberían enfocarse en aprender a crecer espiritualmente para poder tener su corazón limpio. Gracias. Gracias, Isadora. Vamos ahora con Daniela. Muchas gracias. Eso que decía Isadora es justamente lo que yo quería comentar. Cuando una cosa que a mí me sorprendió bastante que comentó una vez el maestro, no en una, sino en varias charlas que él siempre ha tenido, era que cuando uno asimila una enseñanza espiritual en su ser, no es cuestión de aprendizaje, es cuestión de que lo asimilas, no es con esfuerzo. ¿Me entiendes? Que era lo que a mí me sorprendió, no es esfuerzo, es sencillamente que entró en ti y inmediatamente modela todas tus conductas en base a esa enseñanza. Cosa que era muy ajena para mí, incluso sorprendente porque todo se estudia, todo se lee, todo se vuelve a releer, todo tiene que practicarse constantemente, verse. Eso es eso. Pero con el caso del maestro y con su guía, no es así, sino que uno lo asimila. Claro, algunas cosas cuestan más que otras, como no, pero tienes a alguien que te está supervisando, o al menos alguien que te está diciendo lo que necesitas hacer exactamente para hacer los cambios que requieres. Pero justamente por eso mismo digo, porque Isadora estaba diciendo algo muy importante, es que ahorita se está oyendo bastante la ley de atracción. Todo el mundo podrá ver el documental y empezar a leer el libro El Secreto, lo que tú quieras, pero no sabemos aplicarlo. No sabemos aplicarlo, esa es la realidad. En cambio, porque lo estamos aprendiendo, lo estamos estudiando, más no lo estamos sintiendo, no sabemos exactamente cómo hacerlo. Y por eso que la grandísima diferencia entre tener un maestro espiritual que te diga cómo hacer verdaderamente las cosas al pie de la letra según Dios lo exige, y la otra es autodidacta, que en todo lo que tiene que ver con crecimiento espiritual no sirve. Para muchas cosas sí, pero para esto no. Muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención. También tenemos aquí otros comentarios en el chat. Los voy a leer. Nos dice Carolina. Carolina dice, desde que conocí al maestro dejé de leer y buscar, pues en él encontré todo lo que mi alma buscaba. Esta lectura es maravillosa y su enseñanza nos invita al autocontrol y que no veo la ventana completa. Su enseñanza nos invita al autocontrol y a actuar no de forma impulsiva, sino desde lo humano. No desde lo humano, sino desde lo espiritual. Nos dice Ana Gaby, Namaste, recuerdo que este artículo fue el primero que leí cuando entré a los escenarios con nuestro maestro y wow,
como siempre, cada lectura que leemos siempre es en el momento preciso, cuando necesitamos escucharlas, es la verdad. También es muy interesante que cuando se vuelve a leer, ya teniendo tiempo en estos escenarios con nuestro maestro, se logra entender muchísimo más e incluso ayuda mucho más. Así es, Ana Gaby, muchísimas gracias por tu comentario, y Carolina también, muy interesante sus comentarios. Es un poco lo que yo quería rescatar de la lectura. Lo primero, que nuestra lectura del día de hoy, creo que es de las que hemos presentado en el club de lectura, es una de las que tiene mayor referencia con donde nuestro maestro nos coloca allí una cita bíblica. Y eso, yo creo que eso es algo interesante, eso es algo muy importante, porque le da una validez a lo que estamos hablando, ¿no? Nosotros, esto de la magia del corazón está relacionado con la ley, con la famosa que acaban de nombrar, ley de atracción, y tiene un fundamento que es simple, porque es de pocas palabras. Nosotros debemos mantener nuestro corazón limpio, que es el secreto que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Esa realidad que nosotros queremos implantar en nuestra vida, esa armonía, esa tranquilidad, empieza con nuestros sentimientos. En la medida en que nosotros empecemos a ser más conscientes de lo que estamos sintiendo y hacer ciertos esfuerzos para cambiar nuestra conducta y nuestros sentimientos, vamos a empezar a ver esos resultados bonitos de una vida un poco más armoniosa, más tranquila y, digamos, más alineada con nuestros deseos armónicos, con las cosas buenas que nosotros estamos deseando para nosotros e incluso para los demás. En la medida que nosotros empezamos a ser un poco más generosos con lo que nosotros estamos sintiendo, nosotros vamos a empezar a ver esos cambios bonitos en nuestra vida. También, bueno, todos los tips que han compartido nuestras hermanas el día de hoy, de entender que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen. Ay, el maestro ya va a intervenir. Le doy la palabra al maestro. Namaste, muy buenas tardes. Tengo media hora buscando dónde levantar la mano y no la encontraba. Ay, Dios. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Blanca. Disculpa que te interrumpí, Blanca. Lo que pasa es que en una hora me levanté corriendo. Gracias de verdad a todos por estar aquí. Gracias, Bárbara, Blanca, por llevar esto, y gracias a todos, por supuesto, ¿no? Me fascina, de verdad, lo confieso, el hecho de que haya tantas participaciones bonitas, ¿no? Y más allá que se están hablando de mí como maestro tal, se ve que es un tema importante para todos. Y quería dar mi pequeño aporte, además de lo que pudieron a bien leer, ¿no? Y con todo lo que dijeron, me pareció súper claro, me pareció excelente. Y una de las cosas que quisiera puntualizar, a lo mejor para las personas que están aquí y que no pertenecen a los escenarios de crecimiento espiritual como tal, una de las cosas que quiero destacar es una advertencia, ¿ok? Es una advertencia que os lo dijeron un poco, Daniela lo decía hace ratito, que cuidado con el que voy a intentarlo. ¿Ok? Fíjense, la parte que lo hemos comentado en diferentes oportunidades, la parte de intentarlo hacer. Si ustedes intentan hacer ejercicio, a lo mejor lo logran, a lo mejor no lo logran, pero a lo mejor sí lo logran. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que es bueno hacer ejercicio. Si ustedes le buscan formarse, a lo mejor no lo logran, pero a lo mejor sí lo logran. ¿Por qué? Porque es un estándar, es un estereotipo de una persona haciendo ejercicio, formándose. Pero cuando se habla de cambiar, porque no es solo el tema de la magia del corazón, el tema de empezar a pensar con el corazón, si es que se quiere. No es un tema que
que se aplauda a nivel cultural ni a nivel social. Cuando ustedes presentan una hoja de vida, un currículum vitae, ustedes no ponen aspectos sentimentales. Ustedes ponen todo intelectual, todos los logros, todas las metas que parten desde el intelecto. Cuando cualquier persona se siente mal en algún momento, cualquier otra te dice, mira, supéralo, no tienes que estar triste por esto, por esto, por esto, por esto. Siempre en nuestra sociedad, nuestra cultura, siempre está buscando de entronar a la mente sobre los sentimientos. Siempre la mente es la que se aplaude. La lógica es lo que se aplaude. El discernimiento mental, la coherencia mental es lo que se aplaude. Y no está mal. Pero si el mundo nos obliga a ser mentales, ¿cómo carrizo vamos a ser por nuestra cuenta más emocionales? En ese cambio que muchas veces buscamos, y nombraron también pseudosentimientos, que es un tema gigante, en ese cambio que nosotros buscamos de empezar a dejar de ver las apariencias, porque Dios tampoco las ve. La apariencia es lo que aparece, lo que la mente ve, lo que puedes analizar. Esa es la apariencia. Si pretendemos dejar de buscar o quitar un poco el protagonismo en nuestra mente para dárselo al corazón, porque el corazón es el único que puede hacer la magia que todo el mundo está buscando. ¿Ok? Si nosotros empezamos a querer darle protagonismo, vamos a encontrarnos en un escenario donde eso no es lo deseado. Entonces, tratar de ir en contra de la corriente, cuando uno depende de la corriente, es algo que nunca vamos a poder hacer. Lo que estoy planteando que, como decía Daniela, el autodidacta aquí no entra. ¿Sí? Porque nosotros vivimos en función de la corriente y no vamos a poder empezar a nadar en contra de la corriente. No vamos a poder. Una tarea tan gigante, una tarea tan hercúlea, tan inmensa, nunca se va a poder hacer solo. ¿Por qué? Porque también hay dos cosas que hay que balancear. Tenemos nuestras emociones aquí, por donde nosotros, decía un poco Isadora, recordaba Isadora, por donde nosotros motorizamos las leyes universales, ley de atracción como una de ellas. Nosotros motorizamos la ley universal nunca con nuestro pensamiento, un fracaso desde el comienzo, sino con nuestras emociones. Por lo tanto, tenemos que empezar a estar conscientes de nuestras emociones. En una primera instancia empieza una lucha fastidiosa entre la mente y las emociones o los sentimientos. ¿Okay? Entonces, en esa lucha, definitivamente, si la empezamos a hacer solo, vamos a fracasar con mucha probabilidad. Se necesita alguien que de alguna manera te dé los escenarios para que tú puedas empezar a hacer esa lucha. Ese alguien que es el que te da los escenarios es una maestra o un maestro espiritual. ¿Okay? Te da los escenarios para que tú empieces a poder ganar la batalla. ¿Cuál batalla? La batalla en donde tu mente no importa mucho y lo que empieza a importar es lo que tú sientes. Te da como un escenario, como un campo de entrenamiento, esa es la palabra correcta. Un escenario o los escenarios de crecimiento espiritual son campos de entrenamiento, donde lo primero que haces es agarrar, dominar a la mente, y la meditación es una de esas cosas. Hay muchísimas otras cosas más que hay que hacer para que automáticamente los sentimientos empiecen a subir. No es operativamente cierto pararse un día y decir, hoy voy a empezar a honrar mis sentimientos. Mentira. ¿Por qué? Porque la vida te exige ser mental. Cuando tú trates de honrar tus sentimientos, en tu cotidianidad, en tus escenarios, vas a encontrar que no vas a poder. ¿Ok? Y eso está más que trillado. Y si ustedes lo piensan, ustedes se van a dar cuenta que les ha pasado. Entonces, en los escenarios normales no vas a poder
restarle protagonismo a tu mente para dárselo a las emociones. Ok, entonces, en un escenario de crecimiento espiritual, con una maestra o un maestro espiritual, se te da ese primer campo de entrenamiento. ¿Okay? Luego, esta lucha entre la mente y los sentimientos, que pueden ser un día más, un día menos, hay que reforzar. Es como si paras el carro en una bajada, le pones primera, no le pones retroceso, pero además le pones el freno de mano, por si acaso. ¿Ok? ¿Cuál es el freno de mano? El espíritu. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra mente, tenemos nuestras emociones, pero el freno de mano, para que la mente se mantenga baja, es el espíritu. ¿Ok? Y el espíritu, para tú empezar a reforzar, a sacar más cantidad de espíritu de la que tienes, necesitas un campo de entrenamiento también, que casualmente es el mismo campo de entrenamiento que te da una maestra y un maestro espiritual. Entonces, el maestro espiritual te va a dar el entrenamiento para las emociones y el entrenamiento para el espíritu. Ahí, metiendo retroceso y metiendo el freno de mano, la mente se queda tranquila. Y uno empieza, o el universo empieza a hacer magia contigo. O tú empiezas a hacer magia con el universo. ¿Sí? Es la única forma. Muchas veces, y casi que lo voy a dar como primicia, no me lo crean totalmente. Muchas veces uno, para cuestiones académicas, cuando yo estoy dando el taller de ley de atracción, uno define sentimientos positivos y sentimientos complicados, para no decir negativos. Y uno tiene que aprender a manejar sentimientos positivos. Y uno dice, pero hay sentimientos negativos. Primicia. Pudiéramos considerar que no hay sentimientos negativos. Lo que hay son pseudosentimientos negativos. Entonces, inclusive cuando se enfoca la vida desde lo emocional, la mente es la que representa esos sentimientos negativos. Por lo tanto, tenemos que luchar con nuestros sentimientos. No. Tenemos que luchar contra nuestra mente. Tenemos que subyugar a nuestra mente. Tenemos que hacer que se meta simplemente donde corresponda. Ni un pasito más adelante. ¿Okay? Entonces, todo. Y hablamos ahorita de la magia del corazón, podemos hablar de sanación, podemos hablar de crecimiento espiritual, podemos hablar de bienestar, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Todo tiene un factor común, que es acotar a nuestra mente. En sus escenarios normales, humanos, la mente está llamada a ser la reina. Triste. En los escenarios espirituales, la mente es el peón. Pero tienen que estar en un escenario espiritual. Allí es cuando empieza la magia del corazón. Ahí es donde de verdad tenemos el control de nuestra vida. Si nuestra vida, si Dios escucha únicamente con los corazones, por lo tanto, nuestra vida se basa en nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Explíquenme ustedes qué carrizo hacemos llevando nuestra vida desde aquí. Explíquenmelo. ¿Acaso entonces desde aquí podemos tener algún tipo de control? En absoluto. Y entonces comenzamos a tener o continuamos teniendo vidas de que a pesar que nosotros hacemos cosas para conseguir algo, resulta que van por otro lado. De que a pesar que nosotros nos comportamos así, resulta que va por allá. Que a pesar que esto... Pero es normal. Tener una vida con tanta incertidumbre, tener una vida con tantos vaivenes, tener una vida donde no hay un rumbo cierto, donde parece que nuestro esfuerzo no rinde los frutos que deberían dar, es normal si se lleva desde algo donde no se controla. Si se lleva desde la mente. Una persona me pregunta muchas veces, maestro, ¿pero por qué me va así? Porque estás manejando no sé, estás metido en la maleta manejando el carro con el caucho de repuesto. Así no se maneja la vida.
La vida se maneja con los sentimientos. La vida se maneja con las emociones. Esas son las que tienen que guiarte. Esas son las que tienen que darte la dirección. No el pensamiento, no la mente. Entonces estamos llevando nuestra vida con algo que no controla nuestra vida. Estamos tratando, no sé, de dirigir nuestra vida con el espejo retrovisor. Por ahí no va. Es importantísimo, por todo lo que ustedes dijeron, es importantísimo empezar a tomar conciencia. Yo creo que gracias Blanca y Bárbara lo lograron. Yo creo que es importante empezar a tomar conciencia de que las emociones es lo que signa cómo uno está. Olvídense del pensamiento. Métanlo atrás con el gato, con el caucho repuesto. Lo sacan cuando lo necesitan, pero no lo tienen siempre adelante. No con el pensamiento. La lógica nunca ha salvado a nadie. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que lo hagan, que tomen la conciencia de que los sentimientos, eso sí lo pueden hacer solos, tener la conciencia de que los sentimientos son los que guían y evidentemente no el pensamiento. Cada uno se remitirá a sus propias vidas, evidentemente no a los pensamientos. Y una vez que tengan la conciencia de que algo tienen que hacer con sus sentimientos, que tienen que aprender a manejarlo, a manifestarlos, a lo que sea, buscar quien le ayude. Va a ser indispensable. ¿Ok? Y si ese que les va a ayudar a manejar sus sentimientos les puede apalancar con el espíritu, definitivamente llegaron a la persona correcta y a los escenarios correctos. Pero es algo que ustedes tienen que concienciar o concientizar, como decimos en venezolano. Cada uno tiene que concienciar y definitivamente tomar acciones en el asunto. Ya, esto me callo. Gracias, Dios le bendiga. Gracias maestro por aclararnos el tema, porque realmente siempre surgen muchísimas dudas con respecto a esto. Como estábamos hablando al principio, es algo que nosotros hemos venido tratando desde que comenzamos nuestro club de lectura. Hemos estado trayendo lecturas, valga la redundancia, que nos hablan de cómo actuar. Fue nuestra primera sesión. Está disponible en YouTube. Ahora les pongo en el chat, les ponemos el link para que vean las sesiones anteriores. Hemos estado conversando sobre cómo debemos actuar ante los problemas. Los problemas son lo que abunda en nuestra vida. No quiero decirlo peyorativamente, ni mucho menos. Como acaba de decir el maestro, cada uno de nosotros tiene asuntos que debe resolver. Y nuestro maestro, a través de sus enseñanzas, nos ha dado muchas herramientas, muchas cosas que nosotros debemos saber, o como él acaba de decir también, debemos concientizar para empezar a hacer esas pequeñas acciones que nos lleven a una vida donde los problemas no van a dejar de estar, porque no van a dejar de estar, pero nosotros vamos a tener más fortaleza ante los problemas, y en la medida en que nosotros tengamos fortaleza, muchas cosas dejan de ser problema para nosotros porque los podemos resolver, porque los sabemos resolver. Y algo que es clave es lo de los sentimientos, y como les estaba diciendo, no es un invento, o sea, no fue que se nos ocurrió, ni mucho menos, es algo que está documentado en la Biblia. Entonces, yo quería rescatar, ¿no? Ese hecho, que cuando nosotros hablamos de que debemos mantener una conducta, un corazón limpio, unos sentimientos que sean armónicos y poco complicados, eso es lo que nos permite comunicarnos directamente con Dios. Lo dice la Biblia. Dios ve nuestros corazones. Ese es el mensaje que les queremos dejar en la tarde de hoy. Es el secreto místico que queríamos compartir con ustedes. Dios ve nuestros corazones. Está perfectamente escrito en la Biblia. Yo creo que de todo lo que nuestras hermanas han dicho en la tarde de hoy y lo que dijo el maestro,
era lo único que yo quería agregar. Y por supuesto, bueno, vamos a ver qué otras participaciones tenemos en la tarde de hoy. Nos decía, no, bueno, Carolina y Mercedes, gracias maestro, namaste. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que queremos dejarles a ustedes en la tarde de hoy, esta reflexión, esta lectura que a pesar de que es cortica, pues realmente es muy impactante, nos abre perspectivas de vida diferentes a las que hemos manejado hasta el momento. Y otra cosa que quería comentar, que ya lo han dicho mis hermanas, es que el dejar de actuar todo el tiempo de la misma manera ante un problema nos puede conducir a un desenlace diferente. O sea, si yo siempre reacciono de la misma forma ante las mismas situaciones, ya sabemos cuál es el resultado. Pero si yo hago el esfuerzo de cambiar un poco mi actitud ante una situación, pues yo puedo tener un resultado diferente. Y esa es un incentivo muy grande para tratar de modificar la manera como nosotros reaccionamos ante las situaciones. Entonces, este tema del día de hoy complementa y sigue de alguna manera pues explicando muchos temas que se derivan de la simple cuestión de cómo nosotros debemos actuar ante los problemas. Hemos hablado de los pseudosentimientos, hemos hablado del poder de la palabra, hemos hablado de la importancia de la meditación para que nuestros sentimientos dejen de ser un producto de nuestra mente y ya afloren como un producto de nuestro corazón. Tenemos aquí otro comentario, nos dice Isadora, maestro, disculpe, ayer hablaba con una amiga y me decía que le da miedo meditar. ¿Cómo hacen estas personas para conectar con sus sentimientos y aplacar su mente? Vamos a ver si el maestro nos puede contestar esta pregunta. Wow, vamos a ver, meditar. A lo mejor hay más de una persona que le tiene miedo a meditar y por eso no medita, ni da miedo decirle que tiene miedo a meditar. Vamos a ver. Ya. La respuesta no, creo no tenerla. ¿Por qué? Porque es un asunto muy personal. El miedo, Isadora y todo, si me permite, el miedo es bueno. El miedo es sano. El miedo no es una enfermedad. ¿Por qué? Porque el miedo es una función de nuestro cuerpo energético que se extrapola a nuestro cuerpo físico y está allí para cuidarnos de perder la vida, de cualquier peligro. El miedo, yo como terapeuta emocional, yo no puedo pelear, yo no voy a curar el miedo, no puedo. Una persona que no tenga miedo pierde la capacidad de subsistir, de sobrevivir, de existir. O sea, el miedo no es una enfermedad, por eso digo que no tengo respuesta. Pero lo que hay que hacer a lo mejor es un análisis sencillo. Voy a extenderme, si me permite, a Blanca y Bárbara. Las razones por las que tenemos miedo. Una de las cosas con las que sí tenemos que luchar en nuestra era moderna es a tener miedo a cosas a las que no hay que tener miedo. Uno vive en nuestra modernidad con estados de temor establecidos de fantasmas, de cosas que no hay que temer. El miedo se establece como un estilo de vida. No hay que luchar contra el miedo, pero sí hay que luchar contra el miedo como un estilo de vida, contra el estilo de vida que encierra el miedo. Entonces, esa persona, si tú me dices que esa persona no tiene miedo de meditar, yo como terapeuta debería ver si tiene miedo de muchas más cosas. Y se tendría que hacer un tratamiento de sanación, porque a lo mejor no es el único miedo que tiene, el de meditar. Pero, ¿cómo se vencen los pequeños miedos? Mira, enfrentándolos. ¿Okay? Eso puede ser un cliché, porque si tú tienes miedo a un tigre, tú no vas a enfrentar a un tigre. Hay miedos que se pueden manejar como miedos controlados. Y si tú los enfrentas, tú ves que ese monstruo desaparece. ¿Qué haría yo con esa amiga? Yo y tú. Yo siendo tú. Yo le invitaría. Tú meditas, tú sabes meditar. Haz unas meditaciones pequeñas con ella. Invítala a tu casa, véate a tu casa y empieza a meditar poquito con ella. ¿Okay? Para que precisamente pierda el miedo.
Pero ¿qué? Voy a una cosita más nada más. Tendría que extrapolar. Me preguntaste, Catherine, como terapeuta y te estoy respondiendo como terapeuta. Habría que extrapolar un poco. Cuando se habla de sanar, y de hecho meditar es parte de un esquema o de muchos esquemas de sanación, cuando se habla de sanar, todo sanador debe reconocer lo que llaman, todo terapeuta lo conoce, beneficios secundarios. Eso es un paradigma que hay a nivel de sanación. Hay muchas personas que inconscientemente prefieren no sanar porque la enfermedad le es útil. Eso se llama beneficio secundario. A lo mejor una persona se mantiene enferma y eso le ayuda a mantener la atención que de los familiares y los seres queridos que de otra manera no tuviera. ¿Okay? Entonces, el miedo no es un tal miedo. El miedo puede ser el miedo a perder el beneficio secundario de un estado de malestar. ¿Okay? Por eso, perdónenme todos por estas cosas tan técnicas, ¿no? Por eso no te tengo respuesta, porque habría que ver qué es en realidad ese miedo. Si es un miedo legítimo, yo no voy a luchar contra eso. Ella tiene que luchar con ese miedo. Pero probablemente no sea un miedo legítimo. Probablemente sea otra cosa y hay que abordarlo de otra manera. No puedo decirte más. Muchas gracias, maestro, por comentarnos esto que es tan importante, que es el abordaje terapéutico de algunas situaciones. Y gracias a todos, de verdad, por estar aquí en este espacio y, bueno, por lo que hemos estado compartiendo en la tarde de hoy. Ha sido súper enriquecedor. Vamos a continuar entonces, bueno, en el chat del Club de Lectura, a nuestros seguidores del Club de Lectura, les vamos a compartir material relacionado con lo que ya hemos venido tratando, que, como les estaba diciendo ahorita, ha estado girando en torno a cómo afrontar nuestros problemas. Y eso, bueno, eso ha dado pie a toda una serie de temas, porque realmente es gigantesco, ¿no? No nos desanimemos, pero es así. Hay mucho que hay que explorar, hay mucho que hay que empezar a conocer, hay mucho que hay que empezar a concientizar, pero esa es nuestra misión como equipo del Club de Lectura, llevarles a ustedes las enseñanzas de nuestro maestro Shakyananda para ayudarnos a tener otra visión de la vida que puede sernos útil, ¿no? Ya que precisamente las cosas como las hemos venido haciendo hasta el momento, pues a lo mejor no han sido tan efectivas como nosotros esperamos. Entonces, bueno, solo me queda darles las gracias a todos y a todas por la tarde de hoy. Nos dice, bueno, gracias Blanca y Bárbara por darnos este regalo cada 15 días. Gracias, maestro, por permitir estos espacios. Por allí estamos ampliando las enseñanzas. Dice Carolina, gracias Blanca y Bárbara por cada jornada de lectura, siempre tan enriquecedora. Gracias, maestro, por estar allí guiándonos y gracias a todos por compartir este espacio. Isadora, gracias, maestro. Griselida, muchas gracias, maestro. Gracias, hermanas, por este bonito espacio. Namaste, dice Luzmar, gracias, Blanca, maestro, Bárbara y todos. Gracias, dice Daniela, por compartir este material. Gracias, maestro, Blanca y Bárbara. Namaste, nos dice Laura. Bueno, Katiuska, gracias, maestro y hermanas. Un espacio muy enriquecedor, namaste. María Alejandra, namaste. Gracias, maestro, Bárbara y Blanca, por este hermoso espacio una vez más. Gracias, maestro, namaste, dice Ana Victoria. Gracias, Blanca y Bárbara, por estos hermosos espacios. Gracias, Bárbara y Blanca, excelente lectura, nos dice Isadora. Rosaria, gracias, maestro y hermanos. Gracias a todos. Namaste, dice Gilda. Gracias, hermanas. Gracias, maestro. Isabel dice gracias, namaste. Y Rosa nos dice gracias. Gracias a todos. Gracias de verdad por sus comentarios y por la intervención en la tarde de hoy, que estuvo fabulosa. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo, dentro de 15 días, vendremos con un nuevo tema. Namaste. Hasta luego.